esta narrativa forma parte del itinerario que nosotros seguimos todos los años. Vamos haciendo determinadas narrativas de colaboración que le llamamos, que son pues una especie de charlas con alguien experto en algún tema que nos parece interesante por algo que haya ido surgiendo. Entonces, esta es la número 13 ya que hacemos y nos parecía interesante ver el tema de la inteligencia artificial como un complemento a los procesos de inteligencia colectiva que nosotros trabajamos. Entonces, pues bueno, hemos buscado, Montes RD se han encargado de buscar una persona que es experta en este tipo de temas y que ahora os va a presentar Elena y bueno, esperamos que os sea sobre todo útil y que sea algo interesante que pueda serviros después. Bienvenidos a todos. Elena. Gracias, Elisa. Bueno, contarles un poco cómo es la dinámica de esta narrativa. La idea es que nosotros vamos a tener una conversación con Fernanda, que ahora se las voy a presentar, y ustedes Chris nos va a pasar un link de Google Club para que todo lo que vayamos resonando en esa conversación o las dudas que se nos vayan presentando, las puedan poner ahí en ese Google Club, porque al final de la charla vamos a retomarlas y vamos a hacer un plenario y a conversar todos un poquito sobre lo que fue esta conversación con Fernanda. Bueno, les presento a Fernanda Rocha, que es especialista en futuros con más de 15 años de trayectoria en diseño estratégico, creatividad e innovación. Se desempeña como Chief Future Officer y es cofundadora de Blackbot. Dirige el proyecto de futuros creativos, es miembro activo de la Association of Professional Futurists, la Red Iberoamericana de Prospectiva, la Global South Futures Community y la Red Latinoamericana de Futuros. Bueno, nos vamos a la estación, como siempre. Ay, ay, ay. A ver, ya me doy cuenta mirando esta pantalla que mi tren se retrasó una vez más. Pero bueno, no me quejo, no me quejo porque me pongo a pensar en todo lo que pudo haber vivido la gente acá con el apagón, con todas las maletas preparadas y con todo ese momento de puff, se terminó la luz y ¿qué pasa después de ese apagón? ¿Qué pasa cuando se apaga ese piloto automático, ¿no? Cuando dependemos tanto de lo externo, de lo tecnológico, ¿no? Lo artificial, que nos olvidamos de mirar al costado, de preguntar, de improvisar, de confiar en lo que tenemos como grupo. Me gustaría encontrar a alguien, me voy caminando al café, a ver si encuentro a alguien a hacer tiempo. Uy, pero ahí está Fer Rocha. Ay, ella sí que sabe de inteligencia, me voy a ir a hablar con ella, sabe mucho de inteligencia artificial y además es alguien que viene pensando en la inteligencia artificial desde lo humano. Voy a conversar con ella. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué bueno verte por aquí. Justo se me retrasó el tren y entonces dije, bueno, me voy al café y me venís justito porque quiero conversar contigo sobre todo temas de inteligencia artificial y preguntarte, Fer, porque ¿cómo llegaste a interesarte por la inteligencia artificial desde esa mirada tan humana, tan tejida con la vida y las comunidades? Bueno, pues mi interés desde esta perspectiva nace del reconocimiento de que los fundamentos de la computación y de la informática tienen sus raíces en sistemas biológicos. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales se inspiran directamente en el funcionamiento de las neuronas humanas. Los algoritmos genéticos están emulando procesos evolutivos naturales y otros conceptos como agentes autónomos están basados en modelos de comportamiento adaptativo que están presentes en los organismos vivos. Pero yo creo que al final lo que más me interpela es cómo todas estas tecnologías, lejos de ser neutrales, están encarnando visiones del mundo, visiones humanas. Y
la inteligencia artificial en este caso se está convirtiendo en algo que no solo es técnico, sino profundamente político, porque al final del día está incrustada por estructuras de poder, decisiones de diseño, y pues todo eso puede moldearse y depende de quién lo está estructurando para que tome cierta forma u otra. Entonces, por eso es que mi enfoque se pregunta o se cuestiona no solo qué se puede hacer con la inteligencia artificial, sino para quién, con qué consecuencias, desde qué sensibilidad. Y a mí lo que me interesa es una inteligencia artificial que no se imponga, sino que sea escuchada, que nos escuche también, que no replique quizás inequidades y que construya un diálogo con las comunidades, las culturas y los ecosistemas que habitamos. Me encanta esa forma de ver la inteligencia artificial, Fer. Y cuando nos ponemos a pensar en la inteligencia artificial, ¿qué te inquieta cuando piensas en ese cruce de tecnología, colaboración y lo colectivo? ¿Cómo evitar, me pregunto, ¿no? Esa fascinación por la inteligencia y que opaque esa sabiduría colectiva y situada del grupo. ¿Cómo evitar eso? Bueno, a mí me inquieta que estemos desatendiendo otras formas de saber. Las colaborativas, como mencionas, las situadas, las que emergen de la experiencia compartida, del cuidado mutuo. La promesa que hoy pareciera tener la inteligencia artificial como esta herramienta predictiva, resolutiva, puede invisibilizar o subordinar formas de conocimiento que no son cuantificables, pero que no por eso no son profundamente valiosas. Creo que ya muchas autoras y autores han mencionado y han descrito muy bien este fenómeno. Por ejemplo, pienso en Donna Haraway, y ella decía que todo conocimiento está situado, es decir, no existe una mirada desde ningún lugar o desde la nada, y por lo tanto ningún sistema, no importa lo sofisticado que sea, puede sustituir a la inteligencia distribuida que se produce en una comunidad viva. Por lo tanto, mi inquietud es que si no estamos conscientes de estas dinámicas, podríamos caer en la tentación de reemplazar el diálogo por la delegación, no sé, por el cálculo y por la sabiduría colectiva, por la eficiencia algorítmica, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, para evitar todo esto, lo que requerimos es reconocer lo verdaderamente inteligente, porque siempre hago énfasis en algo, la procedencia de la palabra inteligencia en la frase inteligencia artificial es humana. O sea, si no hubiésemos reunido el conocimiento humano, la inteligencia artificial no tendría esta connotación de inteligente. Entonces, desde mi perspectiva, entendiendo esto, la inteligencia artificial no debe sustituir ni puede sustituir al grupo y a la colectividad, sino más bien sumarse como parte de él, sumarse como parte del equipo. Yo no considero que la inteligencia artificial introduzca un nuevo tipo de pensamiento, porque al final su origen es humano. Pero lo que sí creo es que nos revela, quizás con crudeza, lo que verdaderamente requiere atención y reflexión. Me dejas pensando, ¿no? Me dejas pensando porque también hay como ritmos diferentes en los grupos, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos ves en esa diferencia de ritmos? ¿Cómo podemos cuidar que el uso de la inteligencia artificial no nos arrastre hacia esa lógica de inmediatez o productividad forzada, ¿no? Que respete esos tiempos orgánicos de, como decías, de conexión, de reflexión y de transformación del grupo. Bueno, sí, es verdad, como mencionas, creo que uno de los mayores riesgos es
en esta diferencia de ritmos es que normalicemos la velocidad como un criterio de valor. Pero desde mi perspectiva esto no tiene necesariamente que ver 100% con la inteligencia artificial, tiene que ver con el entendimiento del contexto en el que hoy estamos, que ya por sí mismo pareciera empujarnos a esta hiperaceleración. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, al producir ideas y respuestas con una rapidez que pareciera impresionante, podría seducirnos hacia una lógica justo de inmediatez, donde lo importante no es tanto lo que se piensa, sino cuán rápido se entrega. Entonces creo que si aplicamos esta lógica a los procesos colectivos, corremos justo el riesgo de producir resultados sin haber tejido sentido, sin haber construido un significado. No sé, lo veo como si fuera un fertilizante artificial, ¿no? En el que por supuesto podríamos obtener ideas brillantes a corto plazo, pero que sin el tiempo que requiere el cuidado de cultivar, de crecer, de cuidar, que es necesario para las ideas y para que éstas sean comprendidas, compartidas y apropiadas, pues podríamos como que perdernos en ese mar. Sin embargo, creo que aquí es donde entra justo la labor del pensamiento colectivo, como pues eso, como un freno, como una reflexión, como un aporte de momentos de silencio. Yo creo que la inteligencia artificial puede producir, pero no puede crear, porque al final la creación requiere sentido, iniciativa, significado, cuidado, tiempo de maduración, y eso es labor meramente humana. Entonces, creo que para que podamos evitar que la inteligencia artificial nos arrastre hacia esta lógica de productividad forzada, de hiperaceleración, necesitamos diseñar con esta conciencia el ritmo, o sea, porque al final del día nosotros nos convertimos en estos directores de orquesta, donde la inteligencia artificial es un miembro más que tiene que ajustarse a estos ritmos. No se trata solamente de usar inteligencia artificial, sino de decidir cuándo usarla, cómo usarla, por qué usarla. Y desde esta conciencia podemos imaginar la inteligencia artificial no solamente como un archivo que está disponible, que organiza, que conecta, sino que una inteligencia artificial que se vuelva como un agente de escucha activa, que nos permita incluso reflexionar sobre lo que nosotros pensamos, que sugiera sin imponer, que documente sin apropiarse. Para mí la clave está en preservar justo el relato colectivo como algo que le pertenece al grupo, no al algoritmo. Y en este sentido me interesa imaginar y crear que una inteligencia artificial, no como una herramienta de eficiencia, sino como una compañera que respeta los tiempos orgánicos del grupo, del colectivo y del pensamiento situado. Entonces, en síntesis, eh, la inteligencia artificial no va a hacer nada que nosotros no queramos o no pidamos. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos la agencia de poder marcar este ritmo en pos de nuestros intereses o nuestros objetivos. Me encanta pensar en la inteligencia artificial como una compañera del equipo que tiene unos determinados superpoderes y que les podemos pedir determinadas cosas, pero que no reemplaza al equipo, ¿no? Al grupo, a la comunidad. ¿Y cómo podría ayudarnos esa compañera nueva en el equipo, esa inteligencia artificial, a sistematizar, a organizar o a potenciar el conocimiento que emerge de un grupo sin reemplazarlo, como decíamos? Bueno, efectivamente esos son los superpoderes de la inteligencia artificial, ¿no? Tiene esta gran capacidad de acceder a mucha información, por lo tanto es una gran aliada para justo sistematizar, organizar, incluso me atrevería a decir amplificar el conocimiento colectivo. Es decir, todas estas tareas están enfocadas justo en capturar patrones, extraer temas recurrentes, organizar archivos, visualizar conexiones que
el grupo quizás todavía no había sido capaz de detectar, pero desde mi perspectiva no deberíamos delegarle la interpretación ni la decisión, que creo que es ahí donde entra la labor del colectivo. O sea, al final del día, en estos procesos de organización de información es donde podemos extraer su verdadero potencial. Por ejemplo, en procesos colaborativos complejos, se me ocurre que la inteligencia artificial puede actuar como un facilitador, digamos que silencioso. Por eso me enfocaba mucho en este tema de la escucha, ¿no? Puede transcribir conversaciones, puede resumir ideas sin jerarquizarlas, puede generar mapas de conceptos, puede generar propuestas de síntesis que después el grupo puede discutir o validar o transformar. Entonces, de este modo, visto así, no reemplaza la reflexión colectiva, sino que la acompaña y la hace más visible. Creo que al final del día la agencia no es una propiedad individual, sino un logro relacional. Y eso aplica también al conocimiento. O sea, lo que importa no es solo la información que se genera, sino cómo y quién le da ese significado. Entonces, la inteligencia artificial no puede aún replicar esa dimensión afectiva, esa dimensión situada, esa dimensión política, puesto que no, para empezar no tiene un cuerpo, entonces no experimenta la realidad como nosotros lo hacemos. Pero sí que puede ayudarnos a cuidar todo esto, por ejemplo, a liberarnos de ciertas tareas operativas para que mientras tanto el grupo pueda dedicar más atención a las cosas más importantes, por ejemplo, al vínculo, a la deliberación, a la escucha profunda, a la reflexión de estas ideas. Yo creo que al final lo importante es que no desplacemos dentro del proceso o no descuidemos el foco del centrado en el colectivo a centrarnos en la herramienta. Al final la IA debería funcionar como una especie de, no sé, soporte técnico que está al servicio de la inteligencia colectiva. Y esta inteligencia colectiva, por supuesto que sigue siendo humana, diversa, afectiva, incorporada. Entonces, no debería sustituir las preguntas, sino más bien amplificar las condiciones para que se formulen mejor. Las preguntas siguen estando en nuestro territorio. Y, y hay tareas que de pronto suelen ser más pesadas, ¿no? Me imagino esas tareas como, bueno, ahora se terminó la reunión y hay que sistematizar qué fue lo que sucedió acá o labrar un acta. Y esas cosas que a veces uno va huyendo, ¿no? Es decir, no, no me gusta mucho hacerlas y van quedando como tareas pendientes. Y sin embargo, con la inteligencia artificial, eso puede ser una gran ayuda, ¿no? Como Sí, veníamos diciendo. Ujú. sí, totalmente. Dentro de las comunidades hay muchas tareas que pueden ser potenciadas por la inteligencia artificial sin suplantar lo humano, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, facilitar la logística en las reuniones. Ahora mismo estamos grabando esta sesión y esto podría, no sé, trasladarse a una herramienta que hoy está disponible como ChatGPT, Claude o alguna de estas herramientas de inteligencia artificial generativa para poder redactar una agenda, tomar notas, resumir acuerdos, ordenar ideas que quizás quedaron dispersas y entonces la inteligencia artificial encuentra ciertos patrones. Eh, También puede acceder a documentos colaborativos, por ejemplo, puede detectar patrones en discusiones largas o incluso pienso también en la posibilidad de traducir contenidos para justo facilitar la inclusión de personas con distintos idiomas o distintos niveles de acceso a la información. Y todas estas funciones justo pueden liberarnos del tiempo, la energía para lo que realmente importa. Creo que la clave está acá. No es reemplazar estas actividades por otras. No es como, bueno, la IA va a organizar esta información de esta reunión mientras yo mando un correo, ¿no? Creo que lo que tenemos que aprender es que en lo que la inteligencia artificial nos vaya ayudando a estas tareas, nosotros realmente nos enfoquemos en esto que nos hace humanos, ¿no?
Por eso es que soy muy insistente en que la IA debe ser tratada como una herramienta, no como una voz autónoma que va a dirigir nuestras acciones. Cualquier síntesis, resumen, clasificación que genere la inteligencia artificial siempre va a estar validada por el grupo. Siempre debe ser modificada, siempre debe ser reflexionada, discutida, porque al final del día la inteligencia artificial puede organizar, pero el sentido y el significado de esa organización de ideas lo vamos a dar la comunidad. Entonces, como ustedes mismos lo han experimentado, el conocimiento, más que transmitirse, pues se construye con el diálogo, ¿no? Entonces hay que dialogar y eso no lo puede hacer un algoritmo, al menos no a nivel humano. Entonces, para quienes están iniciando en esta práctica y quieran como comenzar a incorporar o a explorar cómo incorporar la inteligencia artificial de una manera simple, pues yo creo que hay que empezar por casos concretos, útiles, que sean no invasivos. Por ejemplo, como decía ahorita, ¿no? Ahora existen herramientas como fuera de las que mencioné, hay una que se llama Outer, y esa me gusta mucho porque transcribe y resume reuniones de manera automática, ¿no? Entonces podríamos ahorita agregar a este agente y que sea una escucha más de esta conversación, que esté aquí con nosotras escuchando qué está pasando. Y lo importante aquí sería hacerlo con transparencia, o sea, que el grupo, que la comunidad, que el colectivo sepa cuándo está presente la inteligencia artificial, cuándo no, en qué actividades, eh, y siempre estarnos preguntando, ¿esto nos está ayudando? O, hablando de los ritmos que mencionábamos hace rato, ¿no? ¿Esto está sincronizado con nuestros ritmos o nos está alejando de ellos? ¿Nos da un nuevo tiempo o tempo o nos está obligando a llevarnos a un ritmo más acelerado? Creo que siempre empezar con preguntas es la mejor guía para utilizar cualquier tipo de herramienta tecnológica. Entender qué parte del proceso queremos agilizar, qué parte del proceso lo vamos a dejar 100% para los seres humanos y a partir de ahí comenzar a experimentar con intención. No hay un manual que aplique a todas las comunidades y a todos los colectivos. Cada uno sabrá cómo orientarlo, pero al final del día sí que hay herramientas que afortunadamente por ahora muchas de ellas son gratuitas, que nos van a permitir justo eso. Creo que organizarnos mejor, vernos mejor, reflexionarnos mejor. Y Fer, también la inteligencia artificial genera algunos miedos, ¿no? Es decir, ¿qué marcos de cuidado tú crees que son necesarios incorporar con la inteligencia artificial, ¿no? Espacios donde el vínculo y la confianza son tan centrales como para una COP. Y también preguntarte si, ¿qué ocurre con los datos que comparto con ChatGPT? ¿Se pueden usar para otros intereses? Ok, bueno, vamos a abordar esto poco a poco. Sí, incorporar cualquier tipo de herramienta tecnológica, en este caso específico, herramientas de inteligencia artificial generativa, requiere repensar cómo protegemos lo humano, lo relacional, lo colectivo, porque justo en estos espacios donde el vínculo, la confianza, la transparencia son centrales, pues es importante que entendamos que no basta con que la inteligencia artificial no sea útil y no resuelva ciertas tareas, sino también debe ser respetuosa con los intereses y los objetivos de la comunidad. Y para esto se necesitan diferentes marcos a diferentes niveles. Primero, el marco ético, que cuestione la opacidad de los modelos y sus sesgos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día muchas instituciones y organizaciones han trabajado por su cuenta diferentes marcos éticos, pero que al final se ha encontrado que lo que une o los puntos comunes de unión de todos estos tratados éticos sobre la inteligencia artificial, pues básicamente radican en los fundamentos de los derechos humanos, ¿no? Y eso pues es difícil ahora mismo de saber porque la mayoría de estas herramientas no están siendo del todo tan transparentes al momento de comunicarnos cómo se entrenan, de dónde obtienen la información y esto evidentemente preocupa a las personas.
Pero es por eso que al final del día lo que debemos entender es que nosotros como usuarios de estas herramientas también estamos moldeándolas. Es decir, la forma en la que nosotros nos acerquemos y nos aproximemos y construyamos este diálogo con estas interacciones, también estamos construyendo, al final del día, lo interesante de estos modelos es que siguen aprendiendo. Entonces, yo más bien reflexionaría cómo nosotros nos acercamos a estas tecnologías, cómo les solicitamos la información, qué tipo de información solicitamos. Y también lo interesante de estas herramientas es que a su vez nos permiten que nosotros podamos, no sé, subir un documento que todos construimos en conjunto y que son las 10 reglas a través de las cuales vamos a guiar a la inteligencia artificial. Es como cuando se une un nuevo miembro al equipo y tú le explicas, mira, esta comunidad tiene estos valores, nunca vamos a hablar de estos temas o nunca lo vamos a hacer desde esta perspectiva, estas son las reglas. Y creo que desde ahí se puede construir una relación o una interacción mucho menos, con mucho menos riesgo de que caigamos en algún tipo de problemática. Entonces, por un lado eso, entender que sí hay una opacidad, pero que esa opacidad se puede ir resarciendo de alguna manera con lo que nosotros vamos interactuando, el tipo de solicitudes que hacemos y el tipo de reglas que le indicamos que existen en esta comunidad. Por otro lado, hay un segundo nivel, ¿no? Ya hablamos un poquito del nivel ético, está el nivel o el marco afectivo y político. El uso de la inteligencia artificial, sobre todo en comunidades, pues debe negociarse colectivamente. Antes de introducir cualquier herramienta, habría que abrir la conversación. ¿Cómo se sienten las personas con esto? ¿Cómo se sintieron hoy que usamos tal herramienta y estos son los resultados? ¿Qué temores o expectativas nos generó? Y esto no solo va a permitir prevenir resistencias, sino va a permitir construir una apropiación crítica, que eso es lo que requiere. O sea, no es delegar 100% y decir, bueno, ahora ya la IA se va a hacer cargo de esta tarea y ya nadie más, humanamente hablando, va a saber lo que pasa. No, por el contrario, como lo mencioné anteriormente, nuestra tarea es justo monitorear, reflexionar y cuestionar. Y por último, hay desde mi perspectiva, un tercer marco, que es el temporal y el contextual. Es decir, la inteligencia artificial o los procesos que utilicemos con ella deben incluir mecanismos de reflexión continua. O sea, no se trata de que decidimos una vez y ya se va a usar esta herramienta para siempre, sino es algo que hay que revisitar constantemente. No sé, hacernos preguntas como, ¿esto sigue siendo útil? ¿Nos sigue haciendo bien? ¿Nos hace sentir cómodos? Creo que al final del día la confianza se va construyendo con estas preguntas y a su vez con las respuestas que esto nos da. Es un proceso de retroalimentación tal cual ocurre con otros seres humanos, ¿no? Insisto, cuando una persona llega al grupo, se le explica cómo funciona, pero no se le deja aislada. Se sigue interactuando, se sigue preguntando y eso es exactamente lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Ver, se nos ha pasado el tiempo. Ya casi que llega el tren, ya casi que llega la hora de mi tren. Pero quería preguntarte, ¿qué mensaje o invitación te gustaría dejarles a todos los que nos están escuchando? Y a su vez también, ¿qué pregunta te gustaría que se llevaran? Ya que las preguntas, en este caso, a veces son más importantes que las respuestas, ¿no? Para que ellos conversen con su comunidad después de escucharte. Bueno, creo que como en todas las cosas, humanamente hablando, no hay que subestimar la potencia de lo pequeño. ¿A qué me refiero? Sé que dentro de esta gran aparente vorágine que se nos ha venido a partir de la masificación de las herramientas de inteligencia artificial generativa, el no usarlas nos hace sentir como, híjole, me estoy perdiendo de algo grandísimo, todo el mundo está hablando de esto y yo no estoy usando inteligencia artificial, o
tengo esta idea de que no la estoy usando al máximo. Creo que al final lo que nos han enseñado los ciclos tecnológicos es que todo requiere un tiempo. Sí, ahorita estamos viviendo en este hype, en esta exacerbación del uso de la herramienta, pero tarde o temprano este ciclo nos va a llevar a reflexionar, bueno, ¿para qué realmente la queremos usar? ¿En qué realmente la queremos usar? Y a eso me refiero con subestimar la potencia de lo pequeño. O sea, no necesitas ahora mismo crearte un sistema y un agente y que automatizar por completo tu vida, sino puedes ir de poco en poco. O sea, al final del día, la tecnología sí va evolucionando, va cambiando, va lanzando nuevas actualizaciones, pero lo interesante no es eso, sino qué hacemos con ello. Y sobre todo, qué hacemos con ello en comunidad, porque ahí radica la verdadera fuerza. Y la verdadera capacidad de generar estas preguntas, de cultivar confianza, sobre todo de encontrar un lenguaje común. Y en este mundo que pareciera que nos está empujando a acelerar, a cuantificar, a estandarizar, una comunidad de práctica para mí es como un acto de resistencia, en donde hay, no sé, es un lugar donde se vuelve posible aprender con otras personas sin tener que tenerlo todo resuelto. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. No necesitas ahora mismo ser un experto o una experta. Puedes ir de poco en poco y sobre todo insistir en determinar dónde sí la tecnología puede y debe estar presente, pero siempre cuidando que no reemplace esto que estamos construyendo, la confianza, la escucha, el colectivo. Entonces, mi invitación es que se den permiso para no correr, para no sentirse abrumados con todo este boom tecnológico, para reflexionar más tiempo en las preguntas, porque al final eso es práctica, eso es colectividad. Y si tuviera que dejar una pregunta en la mesa sería, pues ahí es donde entra mi espíritu prospectivista. Creo que pues muchas veces en esta vorágine pensamos en el presente, ¿no? En, bueno, cómo uso hoy la tecnología, en qué la implemento, en qué la utilizo, pero mi pregunta entonces sería, ¿qué futuros estamos habilitando o no con la forma en la que hoy decidimos usar la tecnología? Creo que eso es lo más importante. ¿Cuáles son los efectos que esto puede traer consigo a largo plazo? ¿Y qué estamos empujando al interactuar con estas herramientas? Para mí esa es la pregunta primordial. Me encanta, Fer, y me la voy a llevar a mi viaje. Te doy muchas gracias y bueno, nos vemos prontito. Me encantó esta conversación. Me voy en el tren. Chau, chau. Chao. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos a mirar un poquito qué fueron los comentarios. No sé, Cris, si nos quieres compartir qué apareció ahí en el chat, en el Google Chat. Estás muteado, Cris. Ah, Estoy muteado y el Google Clap se... Ahora sí. Vale. Se cerró. Vale. Ahora sí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí, Elena? sí, 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 te Bueno, escuchamos ahí perfecto. podemos ver, hay bastantes comentarios, también algunos likes, ¿vale? Aquí último está la pregunta, alguien la colocó, ¿qué futuro estamos habilitando o no con la forma en que hoy usamos la tecnología, ¿vale? De cara a mirar qué efecto puede tener esto. El uso de la IA en comunidad debe negociarse colectivamente antes de usarla, por ejemplo, ¿para qué lo usaremos? ¿Qué expectativa nos genera? Y esto debe ser una reflexión continua, por ejemplo, ¿sigue siendo útil, etcétera? ¿Vale? Súper interesante ese comentario. Hay que ser transparente en el cómo se usan los datos que integramos o aportamos a la IA, ¿vale? La inteligencia colectiva no se reemplaza, se potencia. Es importante hacernos las preguntas, ¿qué queremos automatizar y qué parte podemos dejar para las personas, ¿vale? Podemos usar agentes de IA para ayudarnos a automatizar tareas como transcribir reuniones, pero hay que ser transparente en eso. Nuevamente se pone énfasis en esto que ya se había dicho. La IA es una herramienta, no un resultado final.
La IA nos ayuda a agilizar las tareas y enfocarnos en lo que nos hace más humanos. ¿Qué ocurre? Esta fue una pregunta que se respondió por ahí. ¿Qué ocurre con los datos compartidos en ChatGPT? La IA produce, pero no crea. Eso es de la comunidad. La IA no puede reemplazar visión política, nos puede liberar de los temas más operativos para que nos centremos en lo esencial de lo colectivo. La IA puede ser una compañera de equipo, pero no reemplaza a la comunidad y sus personas. Esto nuevamente, recurrentemente, nos ha traído Fer este tema de que la IA potencia, pero no reemplaza ese factor humano, ese factor de ser comunidad, ¿vale? No solo importa la información que genera la IA, sino quién le da significado a esa información. Necesitamos marcar el ritmo del grupo antes de acudir a la IA, ¿vale? Esto viene relacionado también con las preguntas que antes hay que hacerse, o después también o durante. La IA no reemplaza las preguntas, pero las mejores las amplifica. La IA es maravillosa para amplificar el conocimiento, la misma IA. La IA no puede reemplazar al ser humano en su esencia, nuevamente. La IA como compañera que respeta los tiempos orgánicos. El proceso colaborativo complejo puede ser un coordinador o coordinadora silenciosa, acompañando la reflexión colectiva y haciéndola visible, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos grabando una reunión y podemos centrarnos en la conversación, y después de ahí podemos ver lo que está escribido y poderse ver qué hemos hablado en términos de resumen, etcétera, ¿vale? Ideas. Tenemos que cuidar la productividad y nuestros tiempos en relación con la IA, no reemplazar nuestros ritmos, ya hablamos del orgánico, ¿vale? La creatividad, la capacidad de decisión, la interpretación son capacidad humana, ser vigilante en esa prerrogativa, ¿vale? Bueno, varias cositas, Elena. Sí, un Yo creo montón. que ha sido muy nutritivo con algunos mensajes centrales. Estaría bueno abrir ahora para quienes quieran o hacer preguntas a Fer o hacer algún comentario. Anímense. Sí. Por ahí Kiko pregunta si alguna de estas herramientas, por ahí mencionó Fer, creo que un transcriptor, ¿vale? Sí, en el taller de herramientas vamos a tener bastante sugerencias de ese tipo, pero Fer, si lo puedes colocar por ahí algún comentario que has hecho de alguna herramienta, sería genial, gracias. Ya está, era Otter. Ah, Sí. ok, vale, listo, gracias. Ah, vale, lo habían puesto, gracias Fer. ¿Alguien quiere hacer algún comentario O pregunta. o pregunta? Comentarios hubieron unos cuantos. Ahí Kiko levantó la mano. Adelante, Hola, Kiko. ¿qué tal? No, yo no quería preguntar, pero sí quería hacer hincapié en una de las últimas cosas que ha comentado Fernanda sobre el tema de la prisa que tenemos por aprender esto, ¿no? Como yo lo miro en mi ejemplo, en mi experiencia, que llevo poco tiempo trabajando, pero conforme más tiempo le dedico, más cosas veo que se abren. Y me viene muy bien recordarme que, bueno, que esto es al ritmo que sea necesario en función de mis necesidades y, y no modificar eso por generar necesidades que realmente no son tales, ¿no? Gracias. Fer, ¿quieres responder? Sí, no, coincido totalmente. Creo que al final del día yo veo esto como un espejo en el que nos estamos reflejando con lo bueno y lo malo que eso implica, ¿no? Cuando te miras al espejo y ves por ahí que tienes alguna imperfección y dices, claro, puedo observarla, puedo apreciarla, pero también observar y apreciar qué es lo que nosotros realmente consideramos como valioso. Y eso lo dictamos nosotros. Al final, el observador es quien determina esa realidad y en este caso nosotros nos convertimos en observadores de este propio reflejo y es nuestra responsabilidad determinar el ritmo que queremos qué especie de ritmo queremos marcar en esta relación, no viceversa, porque es bastante encantador, bastante sencillo dejarse afectar o influenciar de una manera que quizás termine afectándonos más que beneficiándonos. Entonces siempre recordar y estar en esta conciencia
de, bueno, estoy usando esto para mejorar mis procesos, para entenderme mejor y no dejarme como guiar y arrastrar simplemente por la inercia o la velocidad. Sí, coincido totalmente. Gracias, Fer. No sé, José Ignacio y Elisa, si quieren hacer algún comentario. Estás muteado, José Ignacio. Ahora sí. No, yo poco más. Yo estoy encantado con todo lo que nos ha contado Fer, eh, porque nos ha sacado del aspecto puramente instrumental de la herramienta y nos ha devuelto a situarnos y a situar la herramienta en un contexto mucho más amplio en todos los sentidos, ¿no? Eh, yo me acordaba de esta historia que dicen de que si la única herramienta que conoces es el martillo, siempre intentarás solucionarlo todo a martillazos, ¿no? El riesgo de la inteligencia artificial es que la usemos también como un martillo y que sirva para reforzar los mismos modelos, responder a las mismas preguntas que veníamos haciéndonos acerca de la eficacia, acerca de cuando el verdadero desafío es construir las nuevas preguntas en un contexto mucho más amplio, como ha hecho Fer. A mí me ha parecido súper sugerente todo lo que diga ahora no va a servir para ampliar nada más. Y me gusta mucho ese escenario en que nos deposita ella tanto ético como incluso de eficacia y de sostenibilidad de los procesos de comunicación y de gestión del conocimiento que abramos en función a sostenibilidad cara al futuro, ¿no? Y poco más, ¿no? Nosotros cuando planteamos esta narrativa, igual que cuando planteamos a principios de año que el lema de este año iba a ser pensar juntos en tiempos de inteligencia artificial, lo hacíamos porque nos estábamos temiendo toda esta historia del boom de la inteligencia artificial, en qué manera podía debilitar los procesos de construcción colectiva, de articulación de grupos, de articulación de comunidades, de articulación de equipos, y que a pesar de que la inteligencia artificial pudiera hacernos ganar tiempo para otras tareas, esas tareas no las dedicáramos a la construcción de vínculos, a la construcción de confianza, sino que siguiéramos con las mismas inercias, ¿no? El planteamiento de hoy era que nos ayudara a Fer a situar el tema. Vamos a seguir profundizando en él. Tenemos un taller de herramientas digitales con Caro y con Carles, sin Charles, y con Carles, que comienza el miércoles de la semana que viene. Recibiréis la convocatoria, aunque ya habéis recibido muchos de vosotros el cuestionario sobre el tipo de uso de herramienta. En ese taller vamos a trabajar desde este enfoque que Fer nos ha abierto sobre el uso de la herramienta de la inteligencia artificial como un elemento más de la construcción de comunidad y de la articulación de grupo y de la construcción de vínculos y de confianza. Y en octubre tenemos planificado, no, lo estamos planificando porque estamos abiertos ahora mismo a todo lo que se está sugiriendo, un seminario de trabajo con ese nombre de Pensar Juntos en Tiempos de Inteligencia Artificial, donde queremos dar un paso más en un proceso de reflexión compartida con personas que están en comunidades de práctica o con personas que están en la administración pública utilizando la inteligencia artificial. Eh, Poco más. Yo no, a mí no sé si Elisa quiere comentar algo, Cristian o Caro o Elena o cualquiera, pero a mí yo agradecerle a Fer porque me ha encantado la narrativa situada y que nos ha devuelto a un escenario más amplio sobre este tema. Elisa tiene la manito levantada. Bueno, yo me parece que ha sido una charla súper interesante porque creo que se ha hablado precisamente de la IA desde una perspectiva totalmente distinta a la que se escucha normalmente de fondo siempre. Y me parece que ha sido súper interesante y le agradezco a Fer la conversación porque me parece que ha dado detalles interesantísimos y que son además muy prácticos a la hora de trabajar en comunidad.
Y luego quería deciros que me da mucha alegría primero de que haya participado tanta gente del taller Semilla actual y luego de ver caras, recordar gente que ha estado en talleres Semillas anteriores y que son colaboradoras nuestras de hace mucho tiempo, como María Sánchez Grande, como Rocío Escalante, como Eva Ramírez, que son personas que llevan muchísimo tiempo trabajando con nosotros y que me alegro mucho de ver después de tanto tiempo. Y nada, que con los demás pues probablemente nos veamos en el taller de herramientas y seguimos en contacto. Gracias a todos y a todas. Liz. Sí, a mí también, gracias Fer y a todos y a todas por participar y en especial a ti Fer por traernos todo esto, todas estas reflexiones, ¿vale? Y digo reflexiones porque no ha sido la inteligencia artificial que ha generado un discurso, a pesar de que pues, le podrías decir prepárame esto, esto y esto otro. Y a mí hay varias dimensiones que yo creo que ya se resumían cuando todo los aprendizajes o mensajes que estaban ahí en el bucle. Uno son éticos, ¿vale? De la transparencia cuando usamos, qué sé yo, un montón de cosas, una dimensión ética muy potente. Otra dimensión de que la IA nos viene a ayudar, pero no a reemplazar esa capacidad que tenemos los seres humanos de construir comunidad, de hacer cosas juntos, etc. Pero también yo creo que nos has abierto un tema que lo damos por hecho, que es la parte operativa de la inteligencia artificial, de invitarnos a hacernos las preguntas antes de usarla a nivel individual y colectivo, para qué la necesitamos, qué nos va a ayudar, etcétera. Pero también algo que se toca con la ética de los seres humanos, qué queremos dejar qué queremos dejar que se automatice y nos ayude, etcétera, y qué queremos dejar para seguir haciéndolo como persona. Porque si todo lo automatizamos, la comunidad se construye haciendo, porque somos capaces de meter las manos y los pies en el barro, jugar, etcétera. Entonces, si alguien dice, no, yo me llevo esto y lo hago con inteligencia artificial, se deja de construir comunidad, no solamente porque conversamos o co-creamos, sino también porque hacemos juntos, no sé si se entiende. Entonces, ahí en la parte operativa, yo creo que yo esa parte me llevo esos mensajes. José Ignacio, Elisa, ustedes que siempre lo traen, nosotros también, las preguntas que nos hacemos en las diferentes etapas de una comunidad de práctica, qué dejamos para la IA y qué seguimos haciendo nosotros, porque es importante que vayamos creciendo, madurando, porque nos conectamos, nos tocamos, nos vemos, avanzamos juntas y juntos, etc. Entonces, también como poner relevancia a eso que comentaste o que en varios tramos, Fer, trajiste en tu reflexión y en tu conversación. Gracias. Bueno, agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Muchas gracias, Fer. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en el taller de herramientas. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, ha sido un placer. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.